Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos esta noche y poder compartir su palabra de la cual estamos constantemente necesitados. Y las oportunidades que el Señor nos brinda de poder ir a la Escritura y considerar realmente lo que necesitamos saber, que es algo que no para, es un continuo en nuestra vida. Y gracias a Dios, porque es de esa manera. De otra forma no tendríamos la oportunidad de tener un refrescamiento de parte del Espíritu para tanta necesidad que tenemos. Y vamos a orar para pedirle al Señor su dirección esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de poder ser escudriñados, Señor. Escudriñarla, pero también ser escudriñados hasta lo más profundo de nuestro corazón, donde tenemos tantas necesidades. Señor, gracias por la bendición de darnos vida, de darnos salud y de darnos la oportunidad inmerecida de compartir tu santa palabra. En el nombre de Jesús, danos tu guianza, danos tu dirección, Señor, tu respaldo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, el tema para compartir esta noche es, realmente lo titulé reflexión o meditación sobre la base del versículo 13 del libro de Romanos, el capítulo 2 del libro de Romanos. Pero si le quisiéramos poner un título a esta reflexión, podríamos llamarle a través de una pregunta. La pregunta es: ¿dónde están los justos? ¿Dónde se encuentran los justos? Y es que el contexto de los justos para el hombre actualmente y a través de la historia no ha cambiado. No ha cambiado, pero hay una conceptualización diferente de lo que justos significa en la palabra.
Entonces, nuestro texto base está en el libro de Romanos, capítulo número 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto nos habla como en el término de una promesa en la cual nosotros podemos encontrar un respaldo de parte de Dios. Y es que, hermanos, hablar de justicia hoy y siempre, como decíamos, ha sido un tema de actualidad. Esto no ha perdido vigencia. Hablar de justicia ha generado respuestas de todo tipo. Búsqueda de la justicia, por ejemplo, modelos de justicia. ¿Cuál es el modelo real de justicia tras el cual el hombre todos los días busca? Hay un clamor por justicia. Pero la pregunta es si verdaderamente es un clamor por justicia o es un deseo de venganza. Es un deseo de venganza, diríamos. Porque la palabra justicia realmente surge como resultado de desavenencias entre unos y otros. Resultado de conflictos sociales, revueltas. Todos reclaman justicia para sí mismos. Porque cuando usted y yo escuchamos a los líderes humanos hablar sobre justicia, muchas veces nos impactan, nos impresiona la capacidad de poder hablar sobre el tema. Y cuando hablamos de nosotros mismos, por ejemplo, de nuestra ansia de justicia, que se haga justicia, también muchas veces impresionamos a los demás. Pero lo que ocurre es que no alcanzamos a dimensionar, o no podemos dimensionar, no alcanzamos a dimensionar sobre qué base se reclama justicia o venganza. O venganza, que realmente es lo que ocurre regularmente. Pero cuando vamos a la verdad, los conceptos son diferentes. La palabra de Dios nos expone con claridad al respecto y nos confronta para poder encontrar a esos justos que tanto son buscados de la manera equivocada, por supuesto. Entonces esta meditación tiene que ver con la definición de los justos. Por eso leíamos en el capítulo número 2 y verso 13 de Romanos lo que significa a la luz de la Escritura los justos. Pero veamos qué es lo que la palabra de Dios dice en el capítulo número 53 de los Salmos, en el segmento del 1 al 6, un salmo de David, vamos a ver. Tenemos un poquito. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso número 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? Todos los se desviaron. A una se hicieron inútiles. Y vamos a movernos un poquito para el verso número 10.
donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, y no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Si vamos nosotros al capítulo número 3 de Romanos, en el capítulo número 3 de Romanos encontramos lo siguiente en el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, sobre esa base, nosotros podemos seguir leyendo en el versículo número 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Su boca está llena de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y no conocieron camino de paz. Hermanos, la palabra define claramente la posición de parte de Dios en relación a la justicia y nos ubica a nosotros como humanos, como criaturas, cuál es la condición de la justicia en nuestra mente finita, en nuestra mente con demasiados límites. Si vamos al capítulo número 64 de Isaías, voy a revisar aquí. Dice, versículo número 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermanos, la Biblia es muy clara y nos ubica entonces, como decíamos, en relación a cuál es la condición que nosotros tenemos delante de Dios y cuál es la posición que tenemos. Por lo cual, para poder ser entendidos en lo que la justicia de Dios es, necesitamos constantemente ir a las Escrituras para poder tener esa claridad, para poder tener esa visión que Dios quiere a través de su palabra transmitirnos a cada uno de nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted se pregunta, ¿qué relación tiene? ¿Qué relación tiene el hecho de que nosotros leamos este verso y lo que estábamos considerando en relación a la justicia? Pues la relación que tiene, hermanos, es que solo el manto de justicia de Cristo, que Cristo ha provisto, preparará al hombre para que aparezca en la presencia de Dios justificado. Esa es la razón. La razón del vínculo que une el capítulo número 4 de Hechos y versículo 12 con Isaías 64, versículo 6, es el hecho de que solo el manto de justicia, repito, que Cristo ha provisto, preparará al hombre
para que aparezca en la presencia de Dios justificado. Ese es el fin. Ese es el fin. La justificación que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros en el momento en el que nosotros decidimos. Primero, somos alcanzados por Él, nuestro corazón es tocado, es sensibilizado y nos sometemos a su voluntad. Y somos adoptados como hijos suyos en la medida en la que nuestro corazón se abre y reconoce su condición de pecador. Con esto en mente, hermanos, vemos entonces que quienes mejor pueden experimentar la necesidad de la justicia de Cristo no son nada más los que viven o los que vienen del mundo. No son nada más los que vienen del mundo, sino especialmente también los que han nacido y crecido en la iglesia. Porque hay mucha gente que ha nacido, literalmente ha nacido aquí en la iglesia. Hemos visto a las hermanas en el proceso del embarazo, los niños han nacido en esta iglesia y en todas las iglesias. Y se han desarrollado a través de los años. Podríamos decir que son aquellos que se han, entre comillas, portado bien, aquellos que nacieron aquí en esta casa, que nunca se fueron de la casa, y como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, siempre permanecieron al lado del Padre. Pero son aquellos hermanos también los que han permanecido en la iglesia, los que pueden llegar a pensar que no tienen trapos de inmundicia. Y eso es algo muy importante, porque nosotros podríamos pensar que el hecho de haber permanecido aquí nos da un visado que nos permite ya gozar de los beneficios de la vida eterna, y no es así. O sea, necesitamos un proceso de crecimiento, de desarrollo, de madurez, alcanzar una medida, una estatura, la estatura del varón perfecto, que es Cristo, en nuestra vida, y que ese carácter de Cristo se vea reflejado en nuestra vida, y que no vivamos más ya nosotros, sino que Cristo verdaderamente viva en nosotros y sea mostrado al mundo. Ese es el objetivo final. O sea, por eso estamos aquí. Por eso es que todos los días estamos delante del Señor, o deberíamos de estar delante del Señor, clamando para que su justicia sea vista en nosotros, para que su carácter sea formado en nosotros. Y es, hermanos, ¿no es esa la lucha que tenemos todos los días en nuestra vida? ¿No son esas las batallas que tenemos a cada momento? Ese es realmente el proceso en el que nos encontramos. Y por eso es importante que tengamos claro que nosotros, que el Señor en su bondad y en su misericordia nos ha permitido estar por un tiempo largo ya en la iglesia, como estructura física y como pertenecientes a ese grupo privilegiado, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la mera voluntad de Dios y el hecho de habernos elegido y encontrado por su misericordia, porque no hay otra razón. No hay otra razón. No tenemos ningún mérito para estar aquí. Solo ha sido su misericordia, solo ha sido su bondad, solo ha sido el hecho de mostrarse y derramarse en abundancia y en bondad a nuestra vida para que nosotros podamos estar aquí. Así que, a la luz del pasaje citado, no son los actos pecaminosos, sino son las buenas obras y la vida justa, entre comillas, que el cristiano piensa que tiene, a diferencia de los que vienen del mundo. Realmente, hermanos, todos estamos necesitados. Todos estamos necesitados. La palabra dice, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Hermanos, si el Señor no pone en nuestro corazón el deseo de buscarle, de nosotros no sale ese deseo.
a menos de que hayamos tenido un encuentro personal con el Señor y que el Señor haya puesto esos deseos buenos en nuestro corazón. Que el Señor haya cambiado esos anhelos y esos deseos y los esté renovando continuamente. Es la única manera por medio de la cual nosotros voluntariamente y con una necesidad real lo vamos a buscar de manera continua. Por lo tanto, hermanos, la misión de Cristo en su ministerio terrenal destaca la acción primera de parte de Dios en buscarnos a nosotros. Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, Él nos eligió a nosotros primero. Él nos eligió a nosotros primero. Entonces, decíamos que destaca la acción primera de parte de Dios en buscarnos contra el hecho de que nosotros le busquemos a Él. Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos alcanzó, Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, dice, ¿verdad? Él nos redimió, Él nos compró por su sacrificio en la cruz. Y gracias a Dios por esa bondad de parte de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo número 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, la acción fue de parte de Dios, no fue de parte nuestra. En el libro, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 2 y verso 5, dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Cristo nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos fuera de combate, como se dice. Así que es la acción inicial tomada por parte del Señor para salvarnos y para encontrarnos. Lo deja claro el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, verso número 32, cuando dice: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Eso nos ubica a todos. Nos ubica, o sea, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál ha sido nuestra posición? ¿Cuál ha sido la actitud de nuestro corazón? Así que, por su bondad, por su gracia, por su favor inmerecido, es que nosotros hemos alcanzado los beneficios de ser llamados hijos de Dios. De ser llamados hijos de Dios. Esto no es para todos, pero aquellos que se rinden al Señor, que reconocen su condición, son atraídos a su presencia. Y por eso estamos agradecidos esta noche. Hermanos, nosotros necesitamos esa misericordia de parte de Dios. Necesitamos al justo por excelencia, a Jesucristo el justo, al abogado, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos dice entonces la palabra al respecto de quiénes son los justos y dónde están esos justos? Volvemos a nuestro texto base, el capítulo número 2 de Romanos, en el verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Ellos son los que serán justificados. Ahora,
¿Qué es lo que se necesita para poder ser parte de ese batallón de justos, para ser parte de ese grupo de justificados? Bueno, lo que se necesita entonces, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos, es oír y poner por obra. Oír y poner por obra. Pero, digamos, al oír, estamos hablando de un fenómeno que va mucho más allá del solo el simple hecho de oír, es escuchar, porque escuchar demanda atención, demanda como dejar todo lo que está a un lado y poner atención a lo que se está diciendo. Escuchar y poner por obra. Ahora, escuchar la voz correcta, por supuesto, porque hay muchas voces que corren alrededor nuestro, pero nosotros necesitamos atesorar esa instrucción cada día. No puede ser solo una vez en nuestra vida. Necesita ser cada día que nosotros reforcemos en nuestro corazón a través de una meditación diaria, a través de un encuentro diario con el Señor, a fin de que eso se constituya, como decíamos, en un recordatorio continuo en todo lo que nosotros hacemos. Que la palabra que el Señor le dio a sus discípulos cuando les dijo que no los iba a dejar solos, sino les enviaría otro consolador, que les iba a recordar todas las cosas que Él ya les había dicho, se cumpla en nosotros también. Pero eso es algo que no se detiene, eso es algo que tiene que darse de manera continua. Y debe de ser atesorada esa instrucción cada día en nuestro corazón, hermanos, hasta llegar a puntos que son como digamos, metas volantes en una carrera de ciclismo que te van sumando, que nos van ayudando a poder llegar a la meta final. El Salmo 119, versículo 19. Creo que tengo mal la cita establecida ahí, pero está en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el deseo del corazón, realmente, que debe de fluir de un corazón necesitado. Dice, enséñame tus estatutos, gozándome en el camino de tus testimonios, no me olvidaré de tu palabra. Luego pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El verso número 33 del Salmo 119 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hermanos, esto nos habla de atesorar toda esa información que nosotros recibimos de parte de Dios en nuestra vida. Y eso es realmente lo que hace que nosotros podamos crecer. Necesitamos nosotros como cristianos, hermanos, que esa palabra que ha llegado tantas veces a nuestros oídos cobre vida en nosotros, que penetre hasta lo más profundo, que pueda discernir nuestros pensamientos y que nos cambie. Finalmente tiene que haber un objetivo. El objetivo es que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados. Sobre todas las cosas debemos de admitir nuestro pecado y sobre todo nuestra necesidad de Dios en nuestra vida. Porque la batalla, hermanos, del enemigo es por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra alma.
Esa es la batalla que se libra todos los días. Una batalla por mantener una mente pura, una mente limpia, una mente que agrade al Señor. Es muy importante. La pregunta al final de cuentas es, ¿habrán justos? ¿Y dónde están esos justos? Pues la respuesta es que sí hay justos, que sí hay justos, que sí hay justos, que sí hay que están por todos lados. Todos aquellos que han escuchado y que han puesto por obra o que están poniendo por obra su palabra son los justificados. Pero hay diferencia entre los justos y los que no lo son, y los que no lo son, por supuesto que la hay. Y esto debe de animarnos, hermanos, porque realmente a veces como que perdiéramos la motivación para continuar en esta caminata en la que hemos sido puestos. Porque a veces las circunstancias se tornan tan difíciles a nuestro alrededor que estamos a punto de, digamos, de entrar en periodos de desánimo o simplemente llegar a abandonar, lo cual no debe de ser. Y esto es parte de la exhortación de esta noche. No debe de ser. La pregunta es, ¿qué nos motiva a nosotros a escuchar? ¿Qué nos motiva a nosotros a escuchar la palabra? Nosotros realmente debemos de escucharla con un propósito. Y el propósito de escucharla es que esa palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y cumpla el objetivo para el cual ha sido dejada. 1. Instruirnos, redarguirnos, enseñarnos, corregirnos con objetivo. Que como hijos de Dios, como justificados, podamos llegar a ese nivel que Dios anhela para nuestra vida. Por supuesto que todo es para bien, no puede ser para mal. Siempre va a ser para bien. Y hermanos, el deseo de abandono y el deseo de máxime en estos tiempos que nos han alcanzado, pero que cuando vemos la Escritura no son tan diferentes en cuanto a la esperanza o a la desesperanza que el pueblo de Dios puede tener. Veamos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, entonces los que temían a Jehová, cuando habla de temer a Jehová, está hablando de obediencia. Está hablando de obediencia. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, es decir, se animaron, se apoyaron unos a otros. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, es decir, para los que obedecen y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué es lo que dice el Señor al respecto? En ese libro de memoria dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Las corrientes a través de los tiempos, pues pareciera que cuando nosotros analizamos qué es lo que ha ocurrido en otras épocas, pues viene a ser lo mismo, viene a ser muy parecido, porque, por ejemplo, hay mucha gente que se emociona con una palabra que escucha, y a veces nos ha pasado a nosotros, pero si esa palabra no llegó al punto más profundo de nuestro corazón y no generó un cambio, o por lo menos no nos sacudió, no nos instruyó, no nos corrigió, que muchas veces es lo que más necesitamos, una corrección de parte de su palabra. Somos como aquellos que escuchan, pero que la palabra pasa de largo.
no hizo el efecto. La tierra no estaba preparada para recibirla. Veamos Ezequiel capítulo número 33, versículo 31 y 32. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti, hablándole al profeta, como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. ¿Se dan cuenta la importancia? Por eso hablábamos del capítulo número 2 y verso 13 de Romanos. Tenemos que escuchar, o sea, no es solo oír, es oír con detenimiento, es oír con atención. Oirán las palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Se dan cuenta de la importancia, hermanos, de que esa palabra no puede ser algo que solo pase por nuestros oídos, entre por uno y salga por otro? Tiene que hacer una obra, y ese debe ser un clamor de parte de nuestro corazón. Ese es un clamor que debe de estar en nuestro corazón, en nuestra oración diaria. Necesitamos esa limpieza continua. Todos los objetos necesitan una limpieza continua, si no se llenan de polvo. Y nosotros mismos necesitamos también esa limpieza continua, porque si no la capa de polvo va obscureciendo la brillantez de esos objetos. Y en el caso nuestro, el hecho de que el Señor pueda brillar a través nuestro. La capa muchas veces es muy gruesa en nuestra vida, que no permite que el Señor sea visto a través nuestro. Por eso su palabra es tan necesaria de manera continua en nuestro corazón, llegando a nuestros oídos, hermanos. Capítulo número 15 de Juan, versículo número 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, necesitamos esa limpieza que la palabra hace en nuestro corazón. Permaneced en mí. O sea, el requerimiento no es una limpieza anual, considerando el inicio de año, sino necesitamos una limpieza diaria, una limpieza continua, más que diaria, continua. Permanecer en Él y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es oír. Oír con detenimiento, oír con atención. Dice oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, no nos cansemos de escuchar, no nos cansemos de oír su voz. No estás perdiendo el tiempo, ni yo tampoco lo voy a estar perdiendo. Al contrario, lejos de perder, estamos ganando fortaleza, estamos ganando conocimiento, estamos siendo animados, estamos siendo orientados, instruidos, corregidos, sanados por la palabra. Estamos siendo limpiados continuamente por la palabra. Es un proceso de crecimiento y fortalecimiento. No lo vemos muchas veces, no lo vemos. Pero en la medida en la que lo hacemos, de parte de nuestra vida, en las circunstancias de cada día, podremos empezar a experimentar esos cambios que tanto necesitamos. Dios va tratando constantemente con nuestro corazón y nuestros pensamientos, y no lo estamos espiritualizando, hermano. No estamos espiritualizando, simplemente debería de ser nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir debería de ser así, a estas alturas de nuestra vida. Encontrándonos constantemente con el Señor,
siendo examinados continuamente, o sea, necesitamos una revisión constante en nuestra vida y que el Señor a través de su palabra esté corrigiendo cada una de esas áreas en las cuales necesitamos ajustes continuos. ¿Hay entonces necesidades urgentes en nuestra vida hoy? La pregunta, por supuesto que sí las hay. Por supuesto que sí las hay. Y la necesidad mayor es Cristo mismo en nuestra vida. Cristo mismo es la mayor necesidad. Un clamor de encontrarnos continuamente cada día con Él. Hermanos, es que no vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hace por nosotros cada día. Pues hace cosas sobrenaturales a cada instante en nuestra vida, hermanos, a cada instante. Cosas espectaculares. O nos ocurre lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que estaba recibiendo el anunciamiento de su liberación, pero por las congojas de su corazón y su propia autocompasión no le permitía ver lo que Dios les estaba anunciando, lo que Dios les estaba diciendo. No les permitía escuchar lo que Dios les estaba diciendo, que los estaba preparando ya para salir de esa cautividad en la que se encontraban. Simplemente, hermanos, si te parece simple o me parece simple a mí, el hecho de que Dios hasta hoy nos haya preservado la vida, ¿no es eso grandioso? ¿No es eso grandioso? ¿No vemos nosotros nuestra fragilidad? Tal vez no estamos conscientes de esa fragilidad y por eso es que no lo vemos. Clamemos al Señor como en Isaías 54, que abra nuestro oído, mañana tras mañana, abra nuestro oído, pero también que abra nuestros ojos, hermanos, que abra nuestros ojos. Realmente es una necesidad grande para nosotros. El escritor de los Salmos en el 119 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Juan dice que sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. Esa es la mentira que el enemigo trata continuamente de introducir en nuestra mente y en nuestro corazón. Que son cargosos, que son difíciles de sobrellevar. Su palabra dice todo lo contrario. Todo lo contrario. De ahí que nuestros conceptos al respecto de justicia sean completamente diferentes. Él es nuestra justicia. Por Él hemos sido justificados. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿O serán nuestros deseos de venganza? Posiblemente estos últimos sean los que verdaderamente muevan al mundo, seguro que lo son, pero también nosotros podemos estar contaminados con esto y tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude en esa parte, porque es una parte tan complicada. En la medida en la que nosotros nos aferramos y nos soltamos, es difícil, es difícil. Yo lo he vivido, lo vivo, ustedes, no sé, me imagino que también, pero esta es una de las batallas contra las cuales tenemos que estar continuamente enfrentándonos. Cierro con esto, una palabra de exhortación y ánimo para nosotros como iglesia, como alcanzados inmerecidamente, como justificados inmerecidamente, como elegidos inmerecidamente, ¿verdad? Un clamor por la renovación de nuestra mente y nuestro corazón. Un clamor por la renovación de nuestra mente y nuestro corazón. Leíamos recientemente en la enseñanza dominical algo relacionado con esto en el capítulo número 12 de Romanos, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, Reafirmar lo que el escritor en el capítulo 119
del libro de los Salmos, en el versículo número 10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque no son gravosos y porque quiero buscarte con persistencia, con insistencia. Quiero escucharte no una, ni dos, ni tres, todo el tiempo quiero buscarte, todo el tiempo quiero encontrarme contigo. Son clamores no de un día a la semana, sino de todos los días, porque las luchas que tenemos son de todos los días. Todos los días. Capítulo número 29 del libro de Deuteronomio, versículo número 9, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Hermanos, ¿no ese es el deseo de nuestro corazón? ¿No ese es el deseo de nuestro corazón? Y ese es el deseo del corazón de Dios también, que seamos prosperados, pero de manera integral. No busquemos la prosperidad material, hermanos. O sea, no es que no la busquemos, que no sea esa la prioridad en nuestra vida. Dios conoce nuestras necesidades y nos va a suplir de acuerdo a lo que nosotros verdaderamente necesitamos. El 73 de los Salmos, capítulo número 73, verso 28, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Son nuestros anhelos diarios. Obvio, requiere un esfuerzo, un ordenamiento diario para no dejar pasar el tiempo sin meditar en Él, sin orar, sin buscarle de corazón, como una necesidad vital, la primera necesidad del día, encontrarnos con Él, y que su palabra misma nos examine constantemente, que nos haga pruebas cortas para bien. Ese es su deseo, probarnos, examinarnos, corregirnos, darnos la retroalimentación para cada día, porque el deseo de Dios, el deseo del Señor a través de su palabra, en el capítulo número 17 de Juan, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Que Dios nos ayude, nos anime, nos asista y nos dé la gracia para poder caminar buscándole cada día. Dios le bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.